Pues tenemos hoy entrevista especial en la previa de cuartos de final de la Eurocopa. Dentro de nada se juega un España-Suiza en Berna y lo va a hacer Esther González. Amalia, que ya se ha recuperado de la molestia que tenía en el abductor derecho, parece, en el muslo derecho, y lo va a hacer Esther González como máxima goleadora del torneo de momento. Eso esperamos, porque hoy la hemos visto entrenar a tope. Ella está con el resto del equipo y bueno, yo creo que con el rendimiento que ha dado en estos partidos anteriores va a ser titular sí o sí. Totalmente. Y tenemos un invitado especial, una persona que además de ser un gran futbolero y un gran entrenador, lo está viendo la gente en Estados Unidos, conoce muy bien a Esther. Tenemos con nosotros hoy en Conexión Futsal desde Lausana a Juan Carlos Amorós, que es entrenador del Gotham, campeón de la Champions ese año en América, y que, bueno, conoce a Esther de sobra. De hecho, ha potenciado a la mejor Esther que estamos viendo ahora en la Eurocopa. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muy contento de estar hablando aquí con vosotros en esta posición, ¿no? De poder apoyar a Esther y a la selección desde la distancia. Te vamos a hacer muchas preguntas, pero Esther lleva ya 4 goles en 3 partidos y además ha igualado un récord, que es marcar en los 3 partidos de fase de grupos. Está Esther en un momento precioso. Bueno, está Esther en un momento que ha trabajado muchísimo por llegar a él, ¿no? Creo que al final Esther es un ejemplo de trabajo, de compromiso, de actitud, y al final eso, junto con ese talento especial que tiene, pues está dando sus frutos y evidentemente ha batido esos récords, pero seguro que ya está pensando en cómo batir el siguiente, ¿no? Sí, justo eso estábamos hablando Guille y yo hace un rato, que va a ir a por ese récord. Son 6 goles. ¿Tú lo ves posible que llegue y bata ese récord y sea la máxima goleadora en una Eurocopa? Sí. No me ¿No sorprendería. tienes dudas? Es así, no me sorprendería porque ella trabaja para ello. También te digo que su mentalidad y lo que acaba consiguiendo es no solo porque está obsesionada con el gol, que evidentemente es una parte principal de su juego, pero el trabajo que hace incansable sin balón, cómo presiona, cómo sus movimientos, al final todo eso es lo que hace que esté siempre en esas posiciones correctas, y creo que jugando en un equipo como el que juega la selección, al final es un equipo que domina mucho, que tiene muchas llegadas al área, con muchísima calidad, que también evidentemente atrae a la atención de las defensas, y al final ella pues es muy inteligente y se aprovecha también de ello, ¿no? Mira, Juan Carlos, le preguntó a Amalia el otro día en una entrevista exclusiva que sacamos en el diario AS a Esther sobre el récord, y Esther, vamos a verlo, nos dijo que sí, que tenía en mente el récord. Ya lo sabíamos, pero bueno, nos lo confirmó Esther. Mira lo que nos dijo. Si sabes el récord de goles que hay en una Eurocopa, ¿lo has mirado o no? Sí. ¿Y qué? Vamos a por ello. Bueno, se verá, evidentemente es algo que sí que lo sé, ¿no? Pero bueno, lo intentaré desde luego. Eso nos decía Esther, Juan Carlos, 100%. Sí, a ver, os he perdido un poquito, 100%, dime, Guille. No, digo que 100% lo va a intentar 100%. Sí, claro, ella al final, ella tiene muy claro que lo principal es el equipo, pero también sus objetivos individuales de cómo puede ayudar mejor al equipo también es con esos goles. Ella es muy ambiciosa, trabaja para ello, y al final ese optimismo que ella tiene y esa confianza creo que también es importante, sobre todo de cara a gol, ¿no? Y la verdad que no me sorprende que lo tenga en mente, pero ya también os digo que para ella, si el equipo gana y ella no marca ningún gol y es campeona de la Eurocopa, ella va a estar más feliz que si consigue el récord y no es campeona de la Eurocopa, ¿no? ¿Te ha sorprendido algo de lo que has visto de ella en estos partidos? Porque a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo es la conexión que tiene con Alexia. Bueno, a mí no, la verdad, porque, o sea, no me sorprende porque como yo la veo todos los días, ¿no? La veo aquí entrenar, pues también con jugadoras de altísima calidad, ¿no? Como Rose Lavelle, Mitch Puss, también chicas jóvenes, Sara Supansky, Jace. Al final yo veo
cómo ella está siempre en el momento justo, en el sitio oportuno. Sus movimientos son de verdad muy diferenciales. Si nos fijamos un poco en Esther, ella no es una jugadora tan rápida como Bárbara Banda o Chawinga, a lo mejor no tiene otros atributos. Su principal atributo es el cerebro futbolístico que tiene y el cuidado que hace en el aspecto físico para poder estar en esos sitios, ¿no? Entonces, al final, cuando la pones en el campo con jugadoras pues como Alexia, creo que Vicky ha estado fantástica, Aitana y Mariona, o sea, que al final son jugadoras que automáticamente buscan jugadoras que están en ese momento justo, lugar oportuno, y al final Esther es una especialista en ello, ¿no? Decías, Juan Carlos, que no te sorprende. Quiero ponerte una imagen, es una captura que he hecho de la entrevista de Amalia contigo hace unos meses, y la verdad que impacta. Vamos a verla en pantalla, creo que podemos verla, porque, fijaos, Esther fue un fichaje un poco arriesgado. Venía de no jugar con el Real Madrid en los últimos 4 o 5 meses. Juan Carlos, claro, es que ves ahora a Esther y esto parece inconcebible. O sea, que esté 4 o 5 meses sin jugar, llega al Gotham, lo pete como lo está petando contigo en Estados Unidos, sea una imagen de la Liga Americana en redes sociales y ahora sea la máxima goleadora de la Eurocopa. Ostras, qué subidón, ¿no? Sí, bueno, al final creo que cuando apostamos por creo que era un poco pues el conocimiento que teníamos de ella. Al final, la mejor forma a veces de conocer a jugadoras es compitiendo contra ellas. A mí era una jugadora que ya conocía, ¿no?, de mi tiempo en el Tottenham, pero que cuando competí con el Real Betis en la Liga Española me impactó, porque es una jugadora que ya veía, ¿no? Tenía esa calidad para el gol, pero es que el trabajo que hacía, los movimientos, yo sabía que si podíamos crear un ambiente oportuno para ella, iba a poder triunfar en esta liga y donde fuera, ¿no? Pero sobre todo al final venía de un momento, pues como hemos hablado, ¿no? No jugaba en el Real Madrid esos últimos meses, pero creo que la mayoría del crédito tiene que ir para ella. Ella vino aquí, salió de la zona de confort totalmente, porque no hablaba el idioma, venía a una liga desconocida. Como ella ha dicho alguna vez, pues nos conocíamos de vista, pero no era una jugadora que yo ya hubiese tenido una relación anterior con ella, y apostó por una aventura todo o nada, y al final ha sido ella la que se ha adaptado a la liga, el trabajo que hace. Nosotros hablamos mucho del 24 Hours Pro, y ella usa las 24 o 25 horas que tiene del día para dar la mejor versión de sí misma, estar preparada. Y la verdad que para mí, sobre todo sabiendo el trabajo que ha puesto, el año pasado fue difícil, ¿no? Dejó de ir a la selección, tuvo una pequeña lesión que tuvo que volver a España a solucionar, volvió a ayudar al equipo, y yo sabía que al final de año ya estuvo muy cerca de volver, estaba con algunas cosas y no pudo. Yo hablo mucho con Monse también, y al final este año la verdad que empezando la liga como empezó y yendo, ¿no? Porque no es solo ahora, también estas últimas convocatorias con la selección ha estado fantástica. Creo que nos llena de orgullo, porque al final es una jugadora más mayor, ¿no? A lo mejor que en España tenemos esa mentalidad que cuando pasan cierta edad ya no pueden rendir al mismo nivel, y para mí no es cierto, y súper orgulloso, la verdad, de ella y de verla cómo está ayudando a la selección y cómo está disfrutando, ¿no? Porque se lo merece. ¿Has podido hablar con ella estos días que ha estado con alguna molestia y demás? Bueno, la verdad que mensajes nos mandamos, estamos en contacto, pero soy un poquito, sí. Ella me decía que estaba bien, que ella al final sí hablamos, pero la dejo mucho su espacio, la dejamos su espacio. También aquí es importante que cuando las jugadoras van con la selección las dejamos que estén allí, estamos aquí para apoyarlas como siempre, pero sí que Esther es una jugadora que mantiene más el contacto, otra jugadora menos. Es que depende del perfil y ahora, ¿no? Mira, nos decía esto Esther también en la entrevista que grabamos aquí en Lausana. Juan Carlos, te lo vamos a poner y lo ves. Creo que es gracioso, y además sí, dice algo chulo de ti. Dice que no te contesta, pero también dice algo chulo. Mira, vamos a verlo y así lo ves en primicia.
El míster te ha escrito. Sí, pero también tengo que decir que cuando estoy así, estoy concentrada, me alejo mucho de todo. No miro realmente muchas cosas, ¿sabes? Porque, ya digo, creo que la prensa hay un trabajo, hacéis el trabajo que queréis, ¿sabes? Entonces, como creo que ni suma ni resta, pero a veces si tienes que lidiar con ciertas cosas, si no las ves, no tienes que lidiar con ellas. Así que me va. Sé que me ha escrito, pero no he contestado todavía. Contestaré. Te va a poner una cruz, ¿eh? No, que va. Juan Carlos, bueno, es que es un entrenador increíble, tiene una suerte también muy grande de que en el Gotha estuviese él. Así que es increíble tenerlo, pero bueno, él sabe y respeta también, sabe mis momentos, mis espacios. Dice, he tenido la suerte de que en el Gotham esté Juan Carlos, es increíble tenerlo. Bueno, para mí es un poco también, sobre todo ella, pero es que Esther es una persona que al final es muy especial, que es muy profesional y es una jugadora como entrenador que es un placer, porque está siempre deseando aprender, deseando de ser cómo puede mejorar y sobre todo cómo puede ayudar al equipo, ¿no? Al final ella respeta mucho también las decisiones del entrenador, siempre está mirando cómo nos puede ayudar no solo a mí, sino al resto del staff, a Will, que trabaja mucho con ella. Y al final también con esto del mensaje es muy importante. Yo sé que ella tiene su espacio, es muy exigente en la posición en la que está tanto ella como sus compañeras, pero nosotros siempre le mostramos el apoyo y de verdad que el orgullo es nuestro, ¿no? Porque para nosotros cuando no solo ella, todas las jugadoras van con su selección a representar a sus países y sobre todo hablan bien del Gotham, de cómo se encuentran aquí, de lo que les gusta el club, la liga, el trabajo que hacemos aquí. Al final es, yo siempre lo digo, una forma que a lo mejor la gente de fuera no se lo cree, pero que a veces es tan importante o más que un título, ¿no? Porque son la gente con la que trabajamos todos los días, nosotros estamos muy centrados en las personas y creo que cuando ves a una persona que es honesta y que de verdad se la ve que habla del corazón, hablando de corazón cuando habla del club, de la gente con la que trabaja, creo que nos llena, ¿no? Guay. Bueno, Juan Carlos, ¿estás pudiendo seguir la Eurocopa desde allí, desde Nueva York? Me imagino que las horas te pillarán a veces un poco mal, pero cuéntanos, ¿qué has visto en esta Euro? ¿Qué selecciones te parecen aspirantes al título? ¿Y qué delantera le puede hacer sombra a Esther, por ejemplo? Bueno, al final creo que, no sé, Suecia, parece de Suecia, Noruega, Francia, España, creo que ahí puede estar la cosa también con Inglaterra y Alemania. A lo mejor son las selecciones también, porque tengo muchas jugadoras en alguno de ellos, ¿no? Con Anne, entonces, pero sí, creo que, bueno, de delantera, pues hombre, Alessia Russo creo que tiene ahí no solo ella, pero también un equipo muy fuerte alrededor que la puede empujar ahí también para llegar ahí. Lauren James, a lo mejor son delanteras que si estamos hablando tan solo del Pichichi, pues pueden estar ahí, pero bueno, la que está más cerca ahora mismo creo que es Alexia, ¿no? O sea que a lo mejor al final igual tiene el enemigo en casa, ¿no? Pero no, ojalá sean ellas las que lo consigan y que mis jugadoras, ¿no? En este caso, pues Jess, que está en Inglaterra, Carter y Anne también estén ahí. Al final, antes de ir para allá, tuvimos una reunión con todas porque nos gusta que también antes de volver pues tengan un break y era difícil, ¿no? Porque teníamos... también estaba Josie en Dinamarca, que ellas han terminado y queremos que lleguen lo más lejos posible y ya que se lo jueguen entre ellas, ¿no? Juan Carlos, hoy le decía a una compañera de la prensa, pues hoy grabamos Amalia y yo con Juan Carlos Amorós, hacemos una conexión suiza con Nueva York y me decía, ostras, qué guay tal. Digo, bueno, es que Amalia lo ha entrevistado mucho y yo lo entrevisté cuando estaba en el Real Betis en el 2020, 2021, creo que fue la primera vez. Digo, de ahí tengo su teléfono y de ahí le seguimos a Amalia y yo la pista, Amalia también por su cuenta desde hace muchísimo tiempo. Yo te quiero preguntar, claro, llevas mucho tiempo fuera de España, desde el Betis, Tottenham, ahora el Gotham, como decías. Yo no sé si en tu pensamiento tienes el pensamiento de volver a España pronto o no, cómo ves el fútbol español desde lejos, si hay una atracción de España por Juan Carlos Amorós.
Hombre, a ver, yo soy español y estoy muy orgulloso de ser español y al final yo, como tú dices, mucho tiempo fuera, sí, ¿no? Al final alejado de tu familia, de tus amigos, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero también estoy en un sitio donde estoy muy feliz, firmé ya hace un tiempo, hasta el 2029, creo que es un proyecto donde el fútbol femenino está un poquito por delante, ¿no? El trato al jugador, al profesionalismo que hay de todos los equipos, el cómo se dirige la liga y al final a lo mejor hay, digamos, menos cosas por las que tienes que luchar y más en las que te puedes centrar comparado con España y al final eso también, por mi experiencia propia, desgasta mucho, no solo en lo físico, pero también en lo emocional. Creo que me gustaría volver a España, sí, claro, porque al final, no, pues mi madre está allí, mi familia, mis amigos, y al final eso es algo que tira mucho, pero también me gusta estar en un sitio donde te sientas valorado, donde las jugadoras se sientan de verdad profesionales. Creo que Esther habla mucho de ello también. Maitane, que está aquí en la liga también, ¿no? Claudia, hay jugadoras, ¿no? Prácticamente casi en todos los equipos hay alguna jugadora española y creo que poco a poco la liga está creciendo mucho y, y sí, ¿no? Siempre es un poco corazón dividido, ¿no? Más allá del 2029, que dices que tienes contrato y ya, digamos, yendo a largo plazo, ¿eh? No como el relevo ni mucho menos de Mons Tome a corto plazo, te pregunto, ¿la selección para ti sería algo chulo? ¿Lo piensas, lo sueñas, lo has visualizado alguna vez o no? Bueno, al final, como todo entrenador, el dirigir a tu país es siempre algo que cualquier entrenador del mundo piensa que es un sueño que sería increíble, ¿no? Pero al final creo que también el trabajo que está haciendo Monse creo que es fantástico. Hablamos Ujú. bastante. Creo que al final yo veo a los compañeros como eso, como lo que somos, ¿no? Compañeros que intentamos trabajar juntos a veces nos enfrentamos en el campo. Ahora he tenido hace poco la oportunidad, pues, en la Champions, como decía, pues, de enfrentarme con Ángel Villacampa, que también nos enfrentamos en España, con Pedro Martínez Losa, que enfrentamos en Inglaterra. Creo que al final a mí me gusta mucho respetar las posiciones que hay y a la vez, pues evidentemente como entrenador profesional y español, pues es siempre un orgullo, ¿no? O un sueño, ¿no? Que esa posibilidad exista en el futuro, ¿no? La duda es si tú y yo vamos a llegar para contarlo. Espero que sí. Esperemos que sí, esperemos. Claro, eso te Aquí iba hay a que decir, seguir yo dando digo caña a esto. 2030, digo 2030, ¿dónde? Yo ¿Sabes? ¿Dónde estaremos? que soy más mayor, pero Guille, tú eres muy joven. Amalia es muy joven, es muy, muy joven, o sea que llegaremos seguro los dos. Yo lo único que quiero apuntar de esto es que a mí me parece increíble la de entrenadores, entrenadoras que hay fuera del fútbol español que lo reclaman grandes equipos porque es verdad que ahora mismo sois pues ya entrenadores de alto nivel y me parece que hay que valorarlo mucho lo que habéis hecho y lo que hacéis por el fútbol español y por el fútbol en general femenino, porque es un lujo ver que hay en México, que hay en Estados Unidos, que hay en Inglaterra en su día. Bueno, Me parece que es y ahora súper Italia importante. también. Sí, Sí, sí. Claro. al final creo que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? En España a lo mejor todavía estamos en esos pasos, la profesionalización de todos los roles, es muy difícil, cada vez el fútbol femenino es más exigente. Yo, por ejemplo, aquí trabajo con un fantástico cuerpo técnico de los cuales muchos he traído yo de España, de Inglaterra también. Eso es muy difícil también, el poder viajar con tu cuerpo técnico en un equipo español. Todavía no todos los clubes están preparados para ese paso y creo que esos pasitos hacia la profesionalización que vamos dando y al final en España hay mucho talento, ¿no? Lo vemos en el fútbol masculino, en el fútbol femenino, en categorías inferiores. Creo que hay un nivel muy, muy alto de jugadoras y de jugadores, de entrenadores y entrenadoras y al final pues es como tú dices, ¿no? Un orgullo que podamos exportar ese talento y ese conocimiento del fútbol español a tantas partes del mundo donde se valora mucho también la forma en la que vemos este deporte, que no solo es un fantástico deporte que es muy divertido de ver o de jugar, pero también que transmite muchos, muchos valores y que la verdad que es muy bonito poder dedicarse a ello, ¿no?
Totalmente, pues si quiere, Amalia, hacemos la última, yo por mi parte al menos, Juan Carlos. Vamos a estar aquí en Suiza hasta que la trayectoria de España llegue a su fin, la carrera de España en esa Eurocopa llega a su fin. Nos un trato y es que si Esther supera de la final, llamarte el día antes y hablar un poco. No sé si podemos arrancar ese trato ahí. Se ha cortado un poco, pero creo que me has dicho algo alrededor de que si llega Esther a la final, que hablemos el día antes de la final. Sí. Seguro que sí. Yo siempre, cualquier momento de hablar con vosotros, de poder transmitir nuestro fútbol o el fútbol español o cualquier oportunidad, yo siempre estoy dispuesto y siempre un placer hablar con vosotros, la verdad. Pues Juan Carlos, mil gracias por mi parte. No sé si Amalia quiere decir. Nada, mil gracias, que es un placer y nada, que te llamaremos. Te seguiremos viendo triunfar, pero ojalá te llamemos antes de que triunfes un poquito más, que no te va a dar tiempo. En una semana y media te llamamos y hablamos del éxito de Esther, y después ya durante la temporada también te seguimos de cerca a Esther contigo y a ti exclusivamente en el Gotham. Vale, espero que así sea y siempre un placer hablar con vosotros. Un abrazo. Hasta luego.